En su primer encabezado, la Reina Valera tiene un tema que se titula Las obras y la palabra de Dios, porque son el reflejo, estos versículos que vamos a leer, alusivos a la Biblia, a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Este es un salmo escrito por el rey David, ¿verdad? Para que tengamos noción de lo que y de quién hoy recibimos estas palabras. Dicho sea de paso, explico por el personaje que lo escribe. David fue un hombre que estuvo mucho, antes de ser rey, él estuvo mucho tiempo en el campo. ¿Recuerdan la labor de David? O el oficio que él realizaba. Él era pastor de ovejas. Relativamente a una temprana edad inició estas labores porque había una carencia de los hijos de Isaí. Al ser el menor y no ser una persona preparada para ir a la guerra, entonces se le asignó la función de pastor de ovejas. Y David tenía todo el conocimiento de causa para expresar esas palabras que expresa hoy. Así que leemos del Salmo 19, del versículo 1 en adelante. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Es como una transmisión de mensajes que se da el día y el otro día. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la otra declarará sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo o de su recámara, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí hay una división, y comienza a decir: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Qué lindo, La ley, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, las palabras aquí utilizadas, por ejemplo, ley, precepto, testimonio, son alusivos a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué les parece? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quita la oscuridad, quita el entenebrecimiento. El temor de Jehová es limpio, también es alusivo a la palabra, a la Biblia, la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Está bien ahí. ¿No encontraron la declaración? Ok. Que hagan un esfuerzo y compren una Biblia. Yo tengo muchas traducciones en los dispositivos, pero siempre es importante tener nuestra Biblia impresa. Amén.
Eso no lo hace usted más cristiano, para que el que la anda no se sienta que es mejor cristiano que el que no la anda. Pero creo que la Biblia es un ejemplar que nos debe llenar de orgullo nuestro corazón. Amén. Yo, por lo menos en lo personal, mi corazón se siente ensanchado el ver que tengo la bendición de contar con un ejemplar. Ok, he tomado este salmo porque este salmo es alusivo a la palabra de Dios. Algunos recordarán un canto que cantábamos antes de Juan Carlos Alvarado, muy bonito por cierto, que a veces Rubén, yo pensé que Rubén iba a pedirme un canto para decirle: cantame el de Juan Carlos Alvarado. Hermoso, cuán dulces son a mis pies tus palabras, dice Juan Carlos Alvarado en este maravilloso canto. Hoy quiero hablarles de un tema que para mí es importantísimo, y quiero hablarles de un tema que he titulado la superpoderosa palabra. La superpoderosa palabra de Dios. ¿Qué suena? Ok. Creía que era un celular o algo así por el estilo. No me asustó. Ok, conéctense conmigo para que no escuchemos lo de la escuela. Bien, entonces la palabra del Señor, este salmo lo he tomado porque es alusivo a la Biblia, a la palabra del Señor. Y como este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, he titulado hoy nuestro sermón la superpoderosa palabra de Dios. La Biblia, gloria a Dios. Esa Biblia que usted tiene en sus manos, vean hermanos, a pesar de que fue muy perseguida, y todavía en algunos países como los del Oriente, por ejemplo, y países como Rusia actualmente, tenemos un misionero, la Iglesia de Dios tiene un misionero, una familia misionera en Rusia, la familia Meléndez, y ellos no pueden enseñar la Biblia como estamos nosotros predicando aquí. Ellos actualmente están trabajando en Rusia, levantando un campo misionero, y todos a escondidas, ¿verdad? La Biblia no pueden utilizarla como la utilizamos nosotros, así impresa, y darnos la bendición, sentir el orgullo de levantarla y decir: aquí está mi Biblia. Todo se hace a escondidas porque es prohibida. Y en algunos otros países, muchos países en el Oriente, también la Biblia es restringida. Un cristiano o cualquier persona que se le halle una Biblia, no solo lo meten a la cárcel, lo matan. No puede tener la Biblia. La Biblia ha sido un libro perseguido a través de la historia. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, es un poco feo decirlo. Gracias a Dios hoy la Iglesia Católica promueve la lectura de la Biblia, pero la Iglesia Católica mataba a la gente que tenía Biblia, prohibió. Es bueno que ustedes lean historia para que no piensen que estamos hablando cosas incoherentes y que no son reales. La Iglesia Católica, al inicio, ellos no querían que la gente leyera la Biblia, entonces prohibieron la lectura de la Biblia. Nadie, solo el cura, solo los padres de la Iglesia Católica podían tener una Biblia. Así que mucha gente que se les encontró con una Biblia fueron sacrificados, fueron objeto de muerte, porque la Biblia se prohibía leer. O sea, era prohibido. Había que aceptar lo que le dijeran a usted. Lo que siempre el diablo ha querido es que la gente sea ignorante y que no tenga acceso a leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Hoy, todo lo contrario, por lo menos en Costa Rica y en muchos países del mundo, en una gran cantidad, tenemos la bendición de tener la Biblia
y una, dos y hasta tres Biblias y diferentes traducciones modernas que nos ayudan a entender mejor el mensaje, y aún así hay una carencia de estudio de la palabra del Señor. Esto es lo mismo de siempre. El enemigo, Satanás, el diablo siempre buscará que usted y yo no estudiemos, no meditemos en la Biblia, porque él quiere que seamos ignorantes y que seamos débiles en la fe. O sea, que nuestra fe sea débil, porque la Biblia, la palabra del Señor, cumple con todos esos requisitos que necesitamos para fortalecernos en nuestra fe. Pese a que la Biblia fue y todavía actualmente en algunas partes del mundo ha sido perseguida grandemente, la Biblia actualmente se convierte en el libro más importante a nivel mundial. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En todo el mundo no hay un libro como la Biblia. La Biblia encabeza ese libro, esa literatura, como la más importante en el mundo entero. Gloria al Señor. La Biblia se convirtió hasta el día de hoy en el libro con mayores traducciones en lenguas diferentes. O sea, no hay un libro, la Biblia está por encima de muchos libros que han sido traducidos también en diferentes lenguas, pero la Biblia tiene casi actualmente 3.700, casi 4.000 traducciones a diferentes lenguas, a diferentes idiomas y lenguas. O sea, esto da a entender que la Biblia ha seguido su gira y el propósito de Dios de que llegue a todo ser humano, porque en ella están los tesoros escondidos. ¿Se recuerdan el sermón de la semana pasada? ¿Cómo se llamaba el sermón de la semana pasada, el domingo? El tesoro escondido. Gloria a Dios, donde se encuentran todas las garantías nuestras, gloria a Dios. Así que es importante que conozcamos que la Biblia se convierte en el libro actualmente con más traducciones en el mundo entero. Aparte de ello, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Pese a que es un libro de un costo, a veces la gente pregunta, ¿por qué la Biblia es cara? La gente se pregunta. Alguien, creo que fue mi esposa. Vea, aquí hay 66 libros o volúmenes de libros. Por lo general, las Biblias, hablando de la Biblia impresa, por ejemplo, para que tengan conocimiento de esto, hay Biblias que se le llaman Biblias de precio cómodo. ¿Qué es lo que hace cara a la Biblia? La Biblia no es su mensaje, hablando económicamente. Lo que sucede es que el material en el que se escribe la Biblia es un material único. Yo no sé si ustedes sabían. Imagínense ustedes la fineza que tiene, que tiene una hojita de estas. ¿La ven? Hay Biblias que valen 1,000 colones y hasta las regalan también. Aquí trajimos unas Biblias la vez pasada. Yo compré 20 Biblias para regalar y las diéramos a personas que no tienen Biblia y tenían un costo de 1,000 colones. Entonces, pero son Biblias, obviamente que el material es un material normal de cualquier otro libro. Entonces, es relativamente cómodo. Entonces, la Biblia, a veces usted dice, bueno, usted va a una librería cristiana y encuentra Biblias de estudio, por ejemplo. Para que tengan una idea, les explico esto, que es importante, porque ustedes los estoy motivando a que compren una Biblia también. Entonces van a ir a una librería y yo les digo, compren una Biblia buena, puede ser una Biblia de estudio, que rondan en 50,000 colones para abajo, ¿ya? 40, 30, 20, 10, hasta 5,000 colones, etcétera. Pero las Biblias que son de un precio alto de estudio traen cualquier cantidad de estudio teológico que le va a ayudar
a usted en su estudio bíblico. ¿Ve? ¿Cuánto vale un celular? ¿Ah? Levanten los celulares, los que tienen iPhone. Los que tienen iPhone, ¿cuál es el miedo? Levántelo. ¿Ah? Nadie. El celular es esto, mire, los que tienen iPhone, levantemos los que tenemos iPhone. ¿Ah? Solo Chequelo y yo tenemos. Un celular, por muy cómodo como este, siempre es caro. Un celularcito ahí cómodo para que a usted le sirva para almacenar y para el trabajito ahí, cositas que usted ocupa, mínimo tiene que ser de 100,000 colones. ¿No es cierto? Usted puede comprar un celularcito eso inteligente que le cuesta 80, pero cuando ya usted comienza a hacer alguna transacción o algo en un banco, en una plataforma, se queda sin espacio y ya no le sirve, a veces se pega. A mi hijo Jesús, por pinche, él se sacó un celular. Me dice, papi, me saca un celular, yo lo voy pagando. Yo le saqué, ¿de cuánto fue que le costó? Como 80. Celular relativamente. Y le digo yo, pero ¿por qué ese celular no sirve? Es que ya y no, sí, le digo. Y ahora ahí vive, papi, qué tristeza, ese celular solo pegándose. Imagínese usted. Un celular mínimo son 100,000 colones. Así que no llore cuando usted compre una Biblia, porque una Biblia tiene todo el tesoro escondido ahí. Solo tienes que ir a ella y encontrar. Así que la Biblia se convierte en el libro no solo más traducido en el mundo, D'Angelo, sino el libro más vendido por encima de todas esas grandes obras que existen. Hay un libro que está como en el top 5, está como en el top 2 después de la Biblia. Es el pequeño libro rojo. ¿Lo han oído mencionar? De Mao. ¿No han oído hablar de ese libro? ¿Ah? Ok, ese libro es el libro es un libro que ha sido muy leído. China tiene más de 1,000 millones de habitantes, ¿sabían ustedes? Y Mao, que fue un presidente, escribió todas las normas del régimen comunista y es de origen o de carácter, obligatorio leerse. Se le llama el pequeño libro rojo porque lo hicieron pequeñito. ¿Cuál es la idea? Que todo chino tiene que andarlo y tiene que leerlo. ¿Ya me están entendiendo? Por eso es uno de los libros que más está como en segundo lugar en ventas de la Biblia, porque es un libro de origen obligatorio en China. La Biblia a nadie se le obliga, es que la gente la busca. ¿Cuántos alaban al Señor? Es algo voluntario, es una necesidad. Aleluya. Yo lo digo, y el domingo yo les hablaba de esa experiencia cuando yo comencé a sentir ese llamado de Dios, y yo me iba escondido y cogía la Biblia de mi padre, que no me viera nadie, para leerla, porque no sé, y cuando yo abría esa Biblia de mi padre, y yo la agarraba y comenzaba a leer, era un mundo para mí, algo novedoso, algo maravilloso. No entendía casi nada, pero con lo que leía me llenaba, me satisfacía mi necesidad espiritual que estaba sintiendo en ese momento. Entonces la Biblia se convierte en ese libro, gloria a Dios, no solo el número 1 en traducciones, sino también en el libro más vendido a nivel mundial. Gracias a Dios por esa bendición, amén. Así que la Biblia se convierte en ese libro, en ese primer libro. ¿Por qué? A pesar de que ha sido perseguida la Biblia, la Biblia sigue gobernando en el mundo entero como literatura. Ok.
Alguien se pregunta, ¿por qué será? Bueno, aquí están las respuestas en el Salmo que leímos. Vamos al Salmo número 19. David habla de algunas características importantes de la Biblia. A pesar de tantos enemigos, la Biblia siempre sigue igual. ¿Por qué la Biblia se convierte en esa superpoderosa palabra de Dios y es la que está en el número 1 a nivel mundial? El versículo 7 nos enseña algo importante que usted debe subrayar y guardar en su corazón. La primera razón es que la Biblia tiene una característica, número 1, de convertir el alma. Gloria a Dios. Hay mucha literatura universal que no podemos menospreciar ni quitarle su lugar. Es cierto, de alguna manera hay muchas obras que inspiran a la gente y le motivan de alguna manera, pero ningún libro tiene la característica especial que tiene la Biblia de transformar. Gloria a Dios. Cualquier país donde la Biblia es prohibida y se le permite entrar, la Biblia cambia y hace cosas extraordinarias en la vida de una sociedad. Si bien es cierto, seguirá teniendo enemigos como lo ha tenido a través de la historia, pero ningún otro libro tiene esa característica de que cuando alguien la toma y comienza a leerla con el deseo de encontrar el bien, de fortalecer su vida, aleluya, ningún libro, ninguna literatura tiene eso de poder cambiar la vida de una persona. El alma, lo más íntimo del ser. Cuando lees la Biblia como mensaje de Dios, nos damos cuenta que es como que nos conoce. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Cuando leemos la Biblia es como si conociese de nuestra vida. Cuando el Espíritu del Señor a través de la palabra nos quiere transformar, lo hace a través de la palabra, porque tiene el poder de transformar, de convertir. ¿Convertir en qué? Esa alma oscura, entenebrecida, en un ser, aleluya, alumbrado por la luz del Señor, por la luz propia que tiene esa palabra del Señor. El salmista dice que tiene ese poder que convierte el alma. Hermanos, vean, cuando alguien comienza a leer la Biblia de parte de Dios, o sea, buscando el mensaje de Dios, Dios comienza a través de la Biblia a hablarle y a transformar su mente. ¿Cómo podemos amar a Dios, por ejemplo, si no a través de la Biblia? ¿Cómo podemos amar a Dios si no a través de la Biblia? Si en la Biblia está el mensaje de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, por eso el Señor le dice a Israel: oye, oh Israel. Es una expresión de atender, de escuchar. Dice: oye, oh Israel, el Señor, tu Dios, Jehová, uno es. Y comienza a hablarle del propósito que Dios tiene para el hombre. Y el propósito es que el hombre ame a Dios. Ese es el gran mandamiento. Los judíos le llaman el Shema. ¿Y sabía usted que lo recitan 2 veces al día? Deuteronomio capítulo 6. Eso es maravilloso. El pueblo judío recita en la mañana al levantarse y al acostarse el Shema. O sea,
la ley de Dios, el mensaje de Dios. Y no solo para ellos, sino que en Deuteronomio capítulo 6 hay una transmisión de generaciones que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice: y esta palabra que yo te mando hoy, te la vas a transmitir a tus hijos. Ya, o sea, es un traspaso de generación a generación, porque es la forma en que la gente encontrará la razón de adorar a Dios, de amar a Dios como tiene que ser, porque ese es el mandamiento más importante. Y todo el capítulo 6 lo que encierra es: lo que Dios quiere del hombre es que el hombre ame a Dios. Un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? El Señor le dijo: ama. ¿Conoce los mandamientos? Ama a Jehová, ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el gran mandamiento del Señor. Jesús lo recitó. Ese es el Shamá, o sea, la ley, el mandamiento de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora lo que yo quiero transmitirles es esto. Por eso es que Dios le está diciendo a Moisés: yo quiero que usted se lo transmita al pueblo y que les diga que a ellos les va a tocar hacer una transmisión y pasarlo de generación en generación. O sea, que nosotros como padres nos toca decirle a los hijos y enseñarle a los hijos que deben de acudir a la palabra de Dios, porque hay un mandamiento ahí, y ese mandamiento central es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con las fuerzas. Gloria a Dios. Ese es el gran mandamiento. ¿Y dónde encontramos ese mandamiento? En la Biblia. Si no leemos la Biblia, no vamos a tener conciencia de esos mandamientos que Dios nos manda. Y es que la Biblia se convierte en esa palabra que puede transformar el alma, cambiar el alma. Esta expresión de cambiar, la Biblia, esa característica maravillosa de la palabra de Dios, de poder cambiar, transformar, que habla el Salmo, está relacionada con cambiarle la mentalidad a alguien. No es un lavado de cerebro, por favor. Es un cambio de mente que le permite a la persona tomar otro rumbo. Por eso, aquel que andaba robándole la mujer al prójimo ya no hace eso. Cuando comienza a leer la palabra, se encuentra que la palabra le prohíbe eso, y ahora comienza a vivir una vida diferente. Aquel que andaba en vicios comienza a leer la palabra, y la palabra comienza a cambiar su vida, y hay un anhelo de amar a Dios, hay un anhelo de agradar a Dios, hay un anhelo de adorarlo, de exaltarlo. Gloria a Dios. Esa es la expresión que aparece aquí, de cambiar, darle vuelta, girar, echar para atrás. Aleluya. Eso significa que el alma se convierte de una vida de pecado en una vida agradable a Dios. Y es una cualidad que tiene la Biblia. Cuando la leemos esperando recibir de Dios el mensaje de Dios, o sea, el mensaje, el sermón que Dios nos da, la palabra, cuando leemos la Biblia. Por eso siempre recomendamos, cuando leamos la Biblia, hágase una pequeña oración y dígale: Señor, háblame, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres decirme a través del mensaje? Porque siempre hay algo que Dios quiere cambiar de nuestra vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Por qué la Biblia es superior a todos los libros? Gloria a Dios. En el versículo 7 de este Salmo 19 dice: porque la Biblia
hace sabio al sencillo. Yo sé que prepararse, estudiar académicamente hoy es fundamental. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero eso a nadie le garantiza una vida sabia y prudente. Porque la vida sabia y prudente se adquiere por escuchar el mensaje de Dios. No podemos menospreciar la preparación académica. Es fundamental, es importante, claro que sí, pero eso no es lo más importante, porque la sencillez, la palabra del Señor tiene la capacidad de darle la sabiduría hasta el más sencillo, hasta el más analfabeta. Escuche bien, hasta el más ignorante que puede existir. La palabra del Señor lo hace sabio. Gloria a Dios. Porque sabio no es aquel que sabe un montón de cosas. Sabio es aquel que conoce que hay cosas que no se pueden hacer porque atentan contra su familia, contra su vida, contra la ley de Dios. Hay una frase que se usa mucho que dicen: el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿quién es el sabio? Es aquel que tiene la capacidad de razonar, y esta sabiduría Dios la tiene reservada. ¿Sabe para quién? Para los pequeños, para los supuestamente ignorantes. Ustedes se encuentran en Lucas, en el capítulo 10, el versículo 21 de Lucas. Es un pasaje maravilloso. Quiero leérselo. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué es lo que escondió Dios de los sabios? Porque escondiste estos misterios maravillosos de los sabios. Gloria a Dios. Lucas 10, 21. De los sabios. Porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El término niño no es porque es un término, no es un término literal, sino ¿qué es el niño? Es aquel que nunca tiene grandeza, es aquel que nunca se sentía grande, pero el Señor en un momento alabó al Padre diciendo: Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios. Cuando tú ves los grandes, los más conocedores del tiempo de Jesús, fueron los que lo rechazaron, fueron los que estuvieron en contra de él. Pero la gente humilde, la gente más analfabeta, la gente más torpe, fue la que entendió el mensaje de Dios y entendieron que Jesús no era cualquier hombre, un hombre común y corriente, que Jesús era el enviado, era el Mesías, y eso no era algo al azar. Estaba escrito en las Escrituras que Jesús nacería para esa época, y muchos supuestos ignorantes sabían que era Él y no dudaron en seguirlo. Escondiste estas cosas de los sabios porque los supuestos ignorantes, los supuestos pequeños que no sabían, fueron los que lo siguieron a Él. Gloria a Dios, que entendieron el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, el mensaje del Padre, que Jesús era el Mesías. Pedro era un pescador, y tras de pescador, pobrete era también.
pobre. ¿Qué lo encontró Jesús cuando lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Ah? Remendando las redes junto con su hermano. Eso da a entender que eran unos pobres. Si tuvieran plata andan con redes nuevas. Pero bueno, Jesús lo llamó y no dudó en seguirlo. Y pasaron los días, pasó el tiempo, y un día Jesús le hizo una pregunta, muchachos, reunido con ellos, con los 12. ¿Qué dice la gente que soy de mí? ¿Qué dice la gente de mí? La gente allá. Bueno, unos dicen que es Elías, que resucitó. Otros dicen que es Moisés. Otros dicen que Juan el Bautista resucitó. En eso recientemente Juan había sido decapitado, ¿recuerdan ustedes? O alguno de los profetones grandes que Dios usó en la época, Jeremías, o alguno de esos resucitó. No tenían un mal concepto de Jesús, lo asociaban con alguien espiritual, con alguien de Dios. Y Pedro le lanza una pregunta: ¿y ustedes qué dicen ustedes de mí? Y Pedro se puso en pie en carrera, levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías enviado. No tengo ninguna duda que tú no eres cualquiera. Eres el Dios del cielo, eres el Dios invisible. Por eso Jesús gritó a los vientos: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas, estos misterios. Ese misterio que Pedro pudo descifrar, nadie lo iba a descifrar si no era un hombre pequeño, pero que tuviera sentido de la palabra de Dios, del mensaje escrito en el Antiguo Testamento que ya estaba. Aleluya, el Shema de Dios, los mandamientos de Dios. Sí, aleluya. Pedro no dudó en decirle: tú eres el Mesías. Y Jesús se quedó mirándolo fijo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Ah? Le aplaudió y le dijo: Pedro, te felicito, porque lo que has hablado no te lo reveló ni sangre ni carne. Esa revelación viene de Dios. Esa revelación solo los que han inquirido, los que han creído en ella. Esa revelación no se la dio ni sangre ni carne. Lo que has hablado lo has recibido del Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos, ahora sí estás hablando como tiene que ser. Gloria a Dios. Pedro no dudó en ningún momento. Por eso Jesús dijo: te alabo, porque tú has escondido esto. Eso es lo que dice David en su salmo, en el versículo 9, el versículo 7. La ley de Dios es perfecta, que hace sabio al sencillo. Vea, yo le voy a decir algo. Usted puede ser lo más ignorante, usted puede venir de la calle y ser el peor indigente del mundo, pero cuando tú comienzas a inquirir en Dios y en su mensaje, a escuchar el mensaje de Dios, de la palabra del Señor, ya usted no es un ignorante cualquiera. Usted es un hombre sabio, porque la sabiduría no es la que el mundo da, es la que viene de Dios. Aleluya. Eso fue lo que dice la palabra del Señor. La sabiduría, el conocimiento más grande, lo provee la palabra de Dios. Le hace sabio. Lastimosamente hay gente que se cree tan sabia que menosprecian el mensaje de la Biblia. Una señora a quien le guardo su respeto de alguna manera, doña Pilar Cisneros, le dice a un diputado: ¿y usted todavía con la Biblia? Porque el diputado le mencionó la Biblia y le dice ella: la Biblia está obsoleta, le dijo. Ese es un libro viejo, obsoleto. Así le dijo.
Ah, señora, más ignorante. Porque estuvo en una universidad, no sé, de prestigio. Hay quien se puede sentir lo más grande porque está, pero usted no se le acobarde a nadie. Cuando tú tienes que hablar del mensaje de Dios, así haya estado en la universidad más prestigiosa del mundo como la Universidad de Harvard, nadie es más grande que usted cuando usted habla del mensaje de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la palabra del Señor, aleluya, lastimosamente mucha gente la rechaza y se burla de la palabra de Dios, se burla de la Biblia. Mucha gente en este tiempo se burla del mensaje, se burla de la Biblia. Pero la palabra del Señor nos hace sabios, amén, nos hace inteligentes, dice el versículo 7. La Biblia es la sabiduría misma de Dios. Y solamente aquellos que leen con corazones humildes, con un corazón sencillo, es a quienes el Señor les revela esos grandes misterios y le declara esos grandes tesoros que están allí. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, la tercera razón por lo que la palabra del Señor está en primer lugar, es que la palabra del Señor produce algo. Del versículo, una característica especial, gloria a Dios, está en el versículo 8. Dice: los preceptos de Dios, el mensaje de Dios, alegra el corazón. Verso 8. Si lo tienes ahí, puedes leerlo. Los mandamientos de Dios producen. La gente que no cree en la Biblia rechaza categóricamente la palabra, el mensaje de Dios. Pero aquellos que la aceptan, para ellos el mensaje, los mandamientos de Dios no son gravosos. David dice: y sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben qué es la palabra gravoso? ¿Ah? No son una carga. Para nosotros los mandamientos de Dios no son una carga. Los mandamientos de Dios alegran el corazón de aquellos que creen en la palabra del Señor. Versículo 8. La ley del Señor, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son todos rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios tiene la habilidad, la propia vida para producir en nosotros ese gozo. Que aunque estemos pasando un momento difícil, hay un gozo que produce la Biblia, la palabra del Señor en nosotros. El mandamiento de Dios nos alegra el corazón. Hermanos, para nosotros los mandamientos de Dios no deben de ser una carga. La sociedad en la que vivimos hoy por hoy le está pesando el mensaje y los mandamientos de Dios, porque nadie quiere recibir órdenes. Hoy el hombre está viviendo un narcisismo en esta época en que vivimos, como en la primera era cristiana. Un narcisismo donde yo soy yo y me amo a mí mismo y quiero ser independiente y ser todo yo. Pero la Biblia nos manda a que guardemos los mandamientos de Dios y que los escuchemos, que los enseñemos, que nos deleitemos en ellos también. Gloria al Señor. Así la palabra del Señor se convierte en ese motor que nos inspira alegría, gloria a Dios, aun cuando estamos pasando momentos difíciles. Sí, la Biblia es capaz de producir en un hombre, en una mujer, esa facultad de vivir con el gozo, aún en los tiempos difíciles. Gloria a Dios. En el versículo 8 también dice que el testimonio, los mandamientos de Dios alumbran
nuestros ojos. La palabra del Señor tiene algo especial que no tiene otra literatura, y es alumbrar los ojos. El Salmo 119, 105 creo que es. A ver si no me equivoco. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Biblia tiene la bendición, tiene esa cualidad de poder alumbrar los ojos. La ley de Dios es perfecta, que alumbra nuestros ojos. Versículo 8. La palabra de Dios es luz en nuestra vida, para alumbrarnos, para mostrarnos el camino por donde tenemos que andar, para enseñarnos a levantarnos del tropiezo, para que no caigamos todo el tiempo, y para ayudarnos a tomar decisiones. La Biblia nos enseña también no solo a no vivir tropezando, sino también a poder tomar decisiones correctas, decisiones que nos ayuden en la vida, en nuestra vida cotidiana. La palabra del Señor quita la venda. ¿Sabe? El hombre, cuando no tiene a Dios en su vida y su palabra en él, sus ojos están oscurecidos. Pero cuando comenzamos a meternos y a escuchar el mensaje de Dios a través de la palabra, nuestros ojos se alumbran. La Biblia misma quita esa ceguera, gloria a Dios, y nos da una luz. El mismo David dice en el Salmo que les cité recientemente: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, gloria a Dios. Cuando andamos con la palabra, no andamos en oscuridad, no andamos a ciegas, andamos a la luz y viendo por dónde andamos. ¿Para qué necesitamos una lámpara? Para alumbrarnos y no caer, para alumbrarnos y no tropezar. Así es la palabra, nos ayuda a poder caminar aún en la oscuridad, en un mundo como el que vivimos actualmente de oscuridad. La Biblia hoy se puede convertir en usted en esa guía. La Biblia hoy se puede convertir en usted en esa guía, en esa luz que te guía, que te alumbra, para que no tropieces en estas densas tinieblas. El mundo, mi amado hermano, está en tinieblas, pues está gobernado por el príncipe de este mundo, el diablo. Y eso no lo estoy inventando yo. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna sobre este mundo. Los gobiernos están ciegamente poseídos por el demonio. ¿Sabían ustedes? Ustedes conocen un poquito, han escuchado noticias, por lo menos un poquito. Recientemente en El Salvador, entró un nuevo presidente hace un par de tiempito, el conocido presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Y El Salvador era el país más peligroso en toda América Latina. Oiga, y ustedes saben cómo estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Y otros países como Honduras y muchos países que están con ese problema. Llegó este hombre y atacó la delincuencia y le ha llevado a la población un poco de tranquilidad, convirtiéndolo ahorita actualmente en el país más seguro de toda América Latina, en toda América. ¿Qué les parece? Pero los gobiernos del mundo lo viven censurando, acusando y tirándole, porque el mundo está gobernado. Mientras que Bukele le dice al pueblo: no dejen de orar, pidámosle a Dios que nos ayude. ¿Ah? Porque lo que se ha logrado no he sido yo, ha sido la ayuda de Dios que hemos tenido.
Y Él le dice al pueblo: pidan a Dios, oren a Dios, sigan orando, porque lo que se ha logrado ha sido con la ayuda de Dios. Pero el mundo está ciego. Necesitamos la luz, necesitamos una lumbrera, y esta es la palabra del Señor. David en este salmo dice que los mandamientos de Dios son una luz que alumbran los ojos. Gloria a Dios. Esa luz que nos ilumina. El salmo que le cité, 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y para concluir, la Biblia, la palabra de Dios, se convierte en esa súper poderosa palabra de Dios, porque aunque muchos han querido destruirla y muchos actualmente la niegan, la desprestigian actualmente, pero aún así la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Digan conmigo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos de nuevo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Salió de la boca del maestro diciendo: todo puede pasar, pero hay algo que no pasará jamás, jamás. Mi palabra jamás pasará. La palabra, la Biblia, seguirá reinando en medio de un mundo de oscuridad. Y yo en esta mañana lo invito, le aconsejo: lea la Biblia. Cómprese la Biblia si no la tiene impresa, o léala en su dispositivo, pero lea la Biblia. Le hemos asignado una tarea para el mes de septiembre de leer Mateo, iniciando desde el capítulo 1 hasta el último día del mes. El día trae 30 días, Mateo trae 28, y vamos a estar terminando el mes de la Biblia con Marcos capítulo 2. ¿Me están entendiendo? O sea, porque Mateo tiene 28 capítulos y necesitamos 2 de Marcos para cumplir todo el mes. Entonces, esto como un proyecto para el mes de la Biblia. Pero también yo quiero, y lo he venido diciendo desde ya, desafiándole para que usted se una conmigo y con este mismo sistema de lectura diario que estamos utilizando, leamos todo el Nuevo Testamento. ¿Se imagina para usted que nunca ha leído el Nuevo Testamento desde principio a fin? Hoy tiene la oportunidad aquí con IDEX CM Davao y con este proyecto y programa de lectura de leer por primera vez, para muchos quizás primera vez en su vida, todo el Nuevo Testamento. Entonces les estaremos motivando después de que concluyamos. Ahora yo quiero decirle algo a usted, porque algunos tal vez dicen: yo no he leído, yo no me he apuntado. Bueno, fájese desde ya leyendo 2 para que nos alcance 2 por día. 2 por día, ¿le parece? Y si necesita 3 por día, 3 capítulos por día. Y cuando llega al capítulo que vamos, ok, cuando llegas al capítulo donde vamos por el 13, 14 hoy, por el capítulo 14. Imagínense, hermanos, vean qué bendición. Ya muchos han leído 14 capítulos del Nuevo Testamento. Y cuando se dan cuenta, todo el Nuevo Testamento. Ok. ¿Usted cree que se puedan poner de pie para que leamos la declaración de la Biblia?